del Señor nos va a enseñar en este día algo importante para nuestra vida. No es la cita que usamos como pretexto para poder entender lo que queremos aprender en este día. Marcos 12:30, dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos. Ese es el propósito principal de nuestra vida: tener una vida apasionada para con Dios. Así como Cristo fue a la cruz con pasión por nosotros, es necesario que nosotros también entreguemos nuestra vida apasionados del Señor. Que vivamos una pasión maravillosa para poder nosotros verdaderamente sentir la presencia de lo que es Dios. Porque Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Él quiere habitar entre nosotros. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios estaba ahí en medio del jardín hablando con el primer ser humano creado. Porque a Dios le gusta estar entre nosotros. Y Dios bajaba al huerto del Edén y platicaba con Adán, platicaba con Eva. Pero cuando entró el pecado en el mundo, el hombre fue echado fuera del jardín. Y la presencia de Dios ya no se pudo tener como se tenía antes. Dios ya no bajaba a platicar con el hombre. Algo estaba pasando con el hombre. La presencia de Dios había dejado al hombre solo. Muchos años después, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, Dios le encarga a su siervo Moisés la creación de un arca, llamada en la palabra de Dios el arca del pacto. Esta representaba la misma presencia de Dios. Una vez más Dios en medio de su pueblo. Una vez más Dios derramando bendición a su pueblo. Y el arca tenía una presencia maravillosa de Dios, que los pueblos le tenían miedo a esa caja, a esa arca. Pero es que no sabían que era un Dios grande, fuerte y poderoso el que estaba con el pueblo de Israel. Por medio del arca del pacto, el pueblo de Dios siempre tendría la presencia de Dios en medio de ellos. Y ellos se sentían seguros. Y ellos se sentían protegidos. La palabra dice que cuando iban a conquistar la tierra, los primeros que pasaron fueron los sacerdotes encargados del arca, de cargarla, y el arca del pacto. Y conforme iban pisando el agua se iba abriendo. Ellos estaban seguros, confiados, protegidos, porque el arca, la presencia de Dios, estaba en medio de ellos. Pero pasaron los años y algo pasaba con el arca. El arca fue abandonada. Es más, una ocasión estuvo con los filisteos, donde la perdieron, el arca. Y los filisteos la pusieron en el templo de Dagón, porque ellos creían que era una caja mágica. Y la pusieron en el templo de Dagón. Y cuando fueron a ver a Dagón y el arca, Dagón estaba quebrado. Restauraron a Dagón. Y dice la palabra de Dios que volvieron a ir. Y Dagón estaba hecho pedazos en el suelo, postrado ante la presencia de Dios. Y pasaron los años. Y algo pasaba con el arca. Y cuando llega David a reinar, empieza a tener una inquietud grande sobre esa arca. Y él dice: no puede ser que ya estando nosotros en Jerusalén
reinando en Jerusalén y no tengamos la presencia de Dios aquí en este lugar llamado Jerusalén. No es posible. Y empezaron a indagar dónde se encontraba el arca. Entonces encuentran el arca y sucede esto. 2 Samuel 6 del 12 al 16. Encuentran el arca en un lugar, en una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y mire lo que dice la palabra. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Por eso David quería el arca en Jerusalén, porque David sabía que donde estaba el arca había bendición. Porque David sabía que donde estaba la presencia de Dios, allá había bendición. Guardaron el arca en casa de Obed-Edom un tiempo y la casa de Obed-Edom fue grandemente bendecida. Mire lo que sigue diciendo. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David le dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta historia de David y Mical y los que sacrificaron y los que llevaron el arca nos muestra para nuestra vida 4 formas, 4 cosas de alguien que realmente está apasionado por la presencia de Dios. Hay 4 claves ahí que nos enseñan de si yo verdaderamente tengo una pasión porque la presencia de Dios viva en este templo. 4 claves que nos van a ayudar a entender si verdaderamente nuestra vida durante la semana le honra y le glorifica en presencia de Dios. Un apasionado por la presencia de Dios está viviendo lo mismo que David. Una persona que vive una pasión maravillosa está viviendo lo mismo que el rey David. Mire cómo vivía David. En el Salmo 63:1, mire lo que nos dice la palabra de Dios, el cómo vivía David su pasión por el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 63:1, dice: Dios, Dios mío eres tú.
¿A qué horas lo buscaba? De madrugada te buscaré. Dice, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. El anhelo y la sed es en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ahí te anhelo, porque ahí yo me siento. Por eso de madrugada te voy a buscar. Y David se levantaba temprano, muy de mañana, como lo hacía Cristo, para ir a orar. Esa es una pasión muy grande por Dios. Despertarse temprano por la mañana, y lo primero es que hacer, orar a nuestro Dios, darle gracias a nuestro Dios y pedir por todo lo que tenemos el hábito de pedirle a nuestro Dios, porque nuestra alma tiene sed, porque nuestra carne le anhela. El anhelo del apóstol Pablo era: ay, yo quisiera ya estar presente con el Señor y ausente de este cuerpo. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Era un hombre apasionado por el Señor. Quería morirse. Quería estar presente con el Señor y dejar este cuerpo que lo único que causa son dolores, problemas. Pero nos aferramos. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Y David dice: me siento como en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Veamos las señales. Veamos las señales de un apasionado por el Señor. Primer señal, primer clave, 2 Samuel 6:12. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y usted se va a identificar con él o no se va a identificar con David. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David, ¿qué hizo? Fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Primer clave: una persona que vive una pasión grande por su Dios. Esa persona quiere estar cerca de esa pasión, quiere estar cerca de su Dios. David es un rey con mucha fama, y como rey tenía todo lo que quería, porque era una persona muy famosa entre los pueblos y él podía tener lo que quería. Sin embargo, cuando trató de traer el arca de Jehová por primera vez, no pudo, no lo consiguió, se le negó. Esto le incomodaba a David, esto le dolía a David, esto llenaba de tristeza su vida. Él tenía todo a su alcance, él poseía todo lo que quería, pero su pasión por la presencia de Dios estaba lejos. El arca estaba lejos. David quería la presencia de Dios cerca de él. La quería en la ciudad de David, en la ciudad de Dios, en Jerusalén. La señal de alguien que realmente está apasionado por la presencia de Dios es que quiere estar cerca de su presencia. Quiere estar cerca de Dios. Está siempre a la puerta clamando por estar más cerca de su presencia. Cristo nos muestra con la vida de una mujer lo que es estar cerca de su pasión. Escuche Lucas 10 del 38 al 42. Cristo nos muestra con la vida de una mujer lo que es estar cerca de la pasión. Escuche lo que dice Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. María
se sentó a los pies de Cristo y oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María está cerca de su pasión. María está cerca de lo que le gusta. Ella ha escogido la buena parte, la cual nadie le va a quitar. Ni tus trastes, ni tus quehaceres. El apasionado hace cosas diferentes, cosas que las personas ordinarias no hacen. Los apasionados tienen la mente en su pasión. Los apasionados adoran sin importar quién esté. Los apasionados buscan hasta recibir lo que necesitan. Los apasionados no tienen ningún obstáculo que los detenga. Los apasionados viven llenos de adoración, viven llenos de alabanza, viven llenos de santidad. Un apasionado le gusta leer su Biblia, le gusta orar. Ellos, los apasionados, olvidan odios, rencores, celos, iras, contiendas, porque en su corazón lo único que hay es adoración a Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Quiere estar cerca de su pasión o lejos de ella? David quería estar cerca del arca del pacto. Quería llevarla a Jerusalén. Somos el templo del Espíritu Santo y la presencia de Dios viene aquí en nosotros. ¿Le gusta que esté la pasión de Dios aquí o le gusta estar lejos de la pasión, de la presencia de Dios? Segunda señal, segunda clave. Segunda Samuel 6:13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Segunda Samuel 6:13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. La segunda clave: un apasionado por la presencia de Dios no tiene ningún problema en sacrificar a su Dios. La pasión de Dios se expresa en el sacrificio máximo que hizo por nosotros, entregando a su Hijo unigénito en la cruz. Dios no tuvo ningún problema en entregar a su Hijo a morir por nosotros. No tuvo ningún problema. Es dudoso cuando alguien dice que está apasionado por alguien y no sacrifica por tal persona. Es dudoso. Lo normal es que un joven que está enamorado y lleno de pasión por una joven sacrifica muchas cosas por ella. Eso es lo normal. Si nosotros estamos realmente apasionados por Dios, usted y yo no tendremos ningún problema en sacrificar por su presencia. Le vamos a dar de nuestro tiempo, le vamos a dar de nuestro talento, le vamos a dar de lo que nosotros somos a Él. No habrá ningún problema cuando estamos apasionados por Dios. ¿Qué es estar dispuesto a sacrificar? ¿Qué es estar dispuesto a sacrificar por mi pasión que yo tengo hacia Dios? ¿Cuánto tiempo usted está dispuesto a sacrificar para estar cerca de su presencia? ¿Cuánto tiempo? Ayer en la reunión de los jóvenes les platicaba, les decía, ¿de qué sirve que vengamos al templo? Estas 2 horas que invertimos en nuestra vida espiritual, ¿para qué nos sirve? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a sacrificar para estar cerca de su presencia? ¿Cuánto talento estamos dispuestos a sacrificar para estar cerca de su presencia? ¿Cuántas de sus múltiples ocupaciones está dispuesto a sacrificar para estar cerca
de su presencia? ¿Cuánto de su vida está dispuesto a sacrificar para estar cerca de su presencia? ¿Cuánto? Como nos dice el apóstol Pablo en este pasaje muy conocido, Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este pasaje muy conocido por muchos? Gálatas capítulo 2 versículo 20. El apóstol Pablo entendía lo que es dar, lo que es sacrificar, lo que es amar con pasión a Dios. Escuche lo que dice Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Así se sentía Pablo. Pablo no vivió ese tiempo del sacrificio de Cristo. Pablo no fue testigo de cómo sacrificaron a Jesucristo. Pablo no vio a Cristo en la cruz, pero tuvo un encuentro con Él. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Lo vio, lo conoció, le dio cosas que aprendiera, cosas que al hombre no le es dado oportunidad de conocer. A Pablo se las dio. Y entonces Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo conozco, sé quién es Él y sé por qué murió por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo dice: yo era reo de condenación, era reo de muerte, merecía el infierno, pero Cristo me libró de ello. Por eso hoy estoy juntamente crucificado con Él. Segunda Samuel 24. Cuán grande sea su sacrificio, cuán grande es su pasión. Segunda Samuel 24, del 16 al 24. Escucha este pasaje muy conocido, pero vamos a leerlo. Segunda Samuel 24, 16 al 24, habla de David. Dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, el ángel de la muerte, el ángel que se encargaba de matar, aquí estaba extendiendo su mano sobre Jerusalén para destruirla. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo. Mire lo que le dijo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo. Escucha lo que le dijo David: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David, era un profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. O sea, algo tenía que hacer. Había cometido un pecado, pero el ángel estaba destruyendo el pueblo de Jerusalén. Y cuando Moisés vio esa destrucción, dijo: no puede ser, si yo pequé, ¿por qué estás lastimando a ellos? Hazlo para conmigo. Entonces aparece Gad y le dice: así ha dicho el Señor, sube, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró al rey y a sus siervos que venían hacia él, y esto causaba temor, porque cuando un rey venía hacia alguien era por muerte o porque le iban a quitar algo. Y Araúna vio que el rey venía juntamente con sus siervos hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era. Quiero tu tierra, véndemela, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Véndeme tu tierra, aquí va a haber un altar para que el ángel ya no esté extendiendo su mano contra el pueblo. ¿Qué le dijo Araúna? Araúna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí están los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da
al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Qué fácil. Ya me lo dieron. Levantamos un altar. Termina el pueblo de sufrir. Le damos gracias a Dios y nos vamos y seguimos. Pero ¿qué dijo el versículo 24? ¿Qué dijo el rey a Araúna? El rey dijo a Araúna: no me lo regales, no lo quiero, sino por precio te lo voy a comprar. Escuche estas palabras: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Cuánto nos ha costado un sacrificio para Dios? ¿Cuántas lágrimas hemos derramado por haber sacrificado algo? ¿Cuántas adversidades o problemas hemos tenido porque hemos decidido sacrificar a Dios algo? ¿Cuánto nos ha costado? Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Mi mamá, les voy a decir un secreto de mi mamá, a ver si no está viendo. Cuando yo estaba pequeño, que vivíamos en Cuernavaca, yo me enfermé de algo, no sé de qué, y mi mamá fue delante de Dios y le dijo: yo no sabía esto, ¿verdad? Apenas lo supe. Dijo: jamás volverá a pasar pintura sobre mi cara si mi hijo se sana. Yo no conozco a mi mamá maquillada. Yo no conozco a mi mamá con pintura de labios y de los ojos. Jamás se ha maquillado. Dios me sanó y ella jamás se ha maquillado. ¿Le ha costado? Sí, porque ya lleva un tercer matrimonio y en ese tercer matrimonio salió sin maquillaje. Yo creo que sí le costó el sacrificio que ha hecho. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar nosotros? ¿Qué significa la palabra Araúna? Araúna significa el fuerte, el que tiene posesión de. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar Araúna al que tiene tu posición de tu tiempo, de tu dinero, de tu trabajo, para estar cerca de tu pasión? ¿Cuánto estás dispuesto a pagarle a Araúna? Tercer señal. 2 Samuel 6:14. ¿Lo tiene? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, una ropa. Tercer clave de un apasionado. El apasionado se expresa. David danzaba con todas sus fuerzas. La Biblia nos dice que David danzaba y saltaba con todas sus fuerzas. Había música por todas partes. Esto nos lleva a entender que es imposible estar apasionado sin que uno se exprese. Debe de haber una expresión en nuestro apasionamiento por Dios. ¿Se imagina usted los cultos de la iglesia donde todos están llenos de pasión por Dios? Imagínese cómo sería. Sin duda los cultos serían diferentes, porque la pasión se ve en la mirada, porque la pasión se ve en la sonrisa, en los gestos. Cuando alguien está apasionado por una persona, es extremadamente difícil de esconder su pasión. Cuando esta persona ve la pasión, la mirada cambia, el corazón empieza a latir más fuerte y se sienten hasta mariposas en el estómago. Cuando hay pasión, porque la pasión se expresa. Hoy palpita su corazón fuertemente por Dios. Hoy su pasión es fuerte. Atrévase a expresar su pasión. Mire,
En la vida de David, un apasionado por Dios, encontramos otra cosa en el Salmo 145 del 1 al 5. Mire, otra cosa que encontramos en la vida de este hombre apasionado por su Dios. Salmo 145 del 1 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Un canto. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Fíjese la pasión de David. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Fíjese la pasión. Exaltar a Dios, bendecir su nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y luego mire lo que dice el 3. Dice: grande es Jehová y digno de alabanza. ¿Dice así? Dice: digno de suprema alabanza. Y aquí lo que muchos de nosotros conocemos como supremo es el cocido. Le vamos a la carnicería. Cocido supremo, por favor, para hacer un caldito de res. Y David dice David: grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable, no se puede meter uno a su grandeza. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Esta es la vida de un apasionado por Dios. Se dice que David era músico. Estos eran cantos que componía con una alabanza suprema. No era cualquier alabanza, no era cualquier canto. Él escribía sus cantos y los corregía hasta que la alabanza, la adoración fueran para Dios, olvidándose totalmente de lo que estaba a su alrededor, centrándose nada más en Dios. Aquí note cómo dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. David queda fuera. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. David y su familia quedan afuera. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. El pueblo de Israel queda afuera. Grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Sus grandes coroneles, sus valientes de David quedan afuera. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. La alabanza es solamente para Dios. Y hoy nosotros notamos un concierto y se pone la fotografía del cantante en grandote y abajo dice: para la gloria de Dios, en letras chiquitas. Atrevamos a expresar nuestra pasión. Número 4. Segunda Samuel 6:16. Segunda Samuel 6:16. Cuarta clave. ¿Lo tiene? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba, vio al rey que danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo Mical en su corazón? Lo menospreció. Cuarta señal, cuarta clave de un apasionado. El apasionado, escuche, ignora a los que están criticando su pasión o su vida. O sea, a un apasionado no le interesa si están hablando de él. Un apasionado no se desanima porque están hablando de él, porque su vista está puesta en Cristo, no está puesta en los hombres. La palabra dice que cuando el arca llega a la ciudad de David, a Jerusalén, Mical, desde una ventana, que era hija de Saúl, estaba mirando a su esposo, al rey David, y lo estaba mirando que danzaba y saltaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Y instalaron todo. Y entonces David va con su esposa
a seguir con su alegría por haber llegado el arca de Jehová a la casa de David, a la ciudad de David. Y Mical le dice: qué bonito quedaste delante del pueblo, delante de las criadas, muy bonito. ¿Por qué le decía eso? Porque David, en su apasionamiento, yo creo que ni cuenta se dio que se le cayó toda la ropa y andaba danzando desnudo, alegre. Y entonces David le dice: es que yo no lo hice para ellos, yo lo hice para Jehová, y me haré más vil aún delante de Dios. Mical, la esposa de David, empezó a menospreciar a David por la pasión que tenía por la presencia de Dios. El problema es que lo menospreció en su corazón. Ella pensaba que un rey como David no debería estar danzando con el pueblo de esa forma. Ella pensaba que como rey tenía que mantener su grandeza y su posición. Ella pensaba. Pero la respuesta de David a esta crítica de Mical fue clara. O sea, David le hizo saber que esto era apenas el comienzo de lo que Dios iba a hacer en la vida de Jerusalén y en la vida de él. En la presencia de Dios se tiene pasión. Y por el desprecio que hubo en el corazón hacia David en la vida de Mical, termina diciendo el versículo que nunca tuvo hijos. Marcos 14 del 1 al 6. Ya me lo terminamos. Marcos 14 del 1 al 6. Mire lo que dice la palabra de Dios en Marcos 14 del 1 al 6. ¿Lo tienen? Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. No importe los que miren su adoración, aunque parezca una exageración. Usted quiere estar cerca de su pasión, que nada ni nadie le interrumpa. ¿Qué pasó con esta mujer? Traía un frasco de alabastro muy caro, fino, y dentro del alabastro traía perfume de nardo. Llega donde estaba Cristo y derrama el perfume sobre nuestro Señor Jesucristo. Comienza a adorar a Jesucristo. Su adoración era una adoración exagerada a lo que estaba haciendo. Y los que estaban alrededor empezaron a criticar su adoración. Empezaron a decirle: no es posible que haya derramado, que haya tirado esto, que se haya quebrado el vaso de alabastro. Lo hubiéramos vendido para darle de comer a los pobres. Y ella no oyó lo que estaban diciendo. Ella estaba adorando a su Dios, aunque fuera una exageración. No importa quién le acuse por su pasión, usted siga apasionado por su Dios y con su Dios, aunque sea exagerado. No importa. Cuando empezamos a estar apasionados por Dios, entonces nuestra vida cambia, se transforma. Entonces entregamos a Dios todo sin importar lo que sea. Si Dios quiere nuestra vida, se la damos. Si Dios quiere nuestro tiempo, es de Él.
Si Dios quiere nuestro talento, se lo damos. Y juntamente con nuestra vida le damos absolutamente todo. Y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces abre las ventanas de los cielos y derrama bendición grande hasta que sobreabunde sobre nosotros. Porque estamos buscando, porque estamos apasionados por Él. ¿Cómo anda su pasión ahí en este? ¿Cómo anda su pasión? Un joven estaba hablando por teléfono a su novia en la ciudad de Monterrey. Y el joven le decía: no, yo por ti bajo las estrellas y voy a la luna y le arranco un pedacito de queso y te la traigo, y por ti doy todo. No, pruébame y vas a ver. Y luego le dijo: ay, discúlpame que no puedo ir a verte en este día porque está cayendo un aguacerazo. ¿Cómo está su pasión? ¿Qué lo detiene en su pasión? ¿Qué lo detiene? Que no lo detenga nadie, que no lo detenga nada. Siga adelante, siga confiando, siga honrando, siga glorificando. De lo demás se encarga Dios. Usted nada más permanezca fiel a Él. Que Dios le bendiga grandemente. Dejo el lugar.